Reina de la noche, las grandes hechiceras. Ayer publiqué un video donde hablé un poco, les mostré una ceremonia que hicimos en casa de mis ahijados cuando estuve en Sevilla. El video es de la memoria histórica de mi viaje. Estoy en mi casa ahora, pero no hablé en esencia de estos espíritus. Miren, en nuestro cuadro espiritual pueden aparecer espíritus de grandes hechiceras o espíritus de mujeres que practicaron la magia en el concepto antiguo. Espíritus que no tienen nada que ver con el catolicismo ni con nada de las ciencias de hoy, que están más ligadas a lo que hoy se conoce como Wicca y neopaganismo, pero en su tradición más ancestral. Estos espíritus, en mi experiencia, suelen ser espíritus libertos del espacio. ¿Qué quieren decir espíritus libertos del espacio? Son espíritus que han alcanzado, un alto plano espiritual y que por semejanzas astrales, por coincidencias astrales con la persona, se apegan y empiezan a formar parte del cuadro espiritual. Espíritus que pueden ser malinterpretadas porque pueden manifestarse con todo ese poder, con toda esa luz tenue lunar, con toda esa oscuridad, ese halo de oscuridad que envuelve a todo aquel que camina por el mundo con luz y que a veces se confunden con espíritus oscuros que se la llaman brujas, mal porque bruja siempre ha sido un término peyorativo. Y más bien a mí me gusta llamarla grandes hechiceras. La mayoría de estas espíritas trabajaron con la esencia de las grandes diosas de la época del matriarcado, entiéndase Morrigan, Cibeles, Selene, Artemisa, por sus diferentes denominaciones. Pero me voy a centrar un poco en estos espíritus de estas mujeres hechiceras que trabajaron con la ciencia y con la magia de Hécate. Porque el ritual que yo les mostré en el video anterior, o que les mostré los preparativos para el ritual, está centrado en la magia de Hécate. Y es que Hécate es una de las deidades más misteriosas del panteón griego. De hecho, la mayoría de los mitólogos o que estudian la mitología griega coinciden en que Hécate es una deidad prehelénica, quiere decir que es anterior al mundo griego. Dice que se formó el concepto, el arquetipo de esta diosa lunar cetónica o tónica, que quiere decir que es una diosa que tiene poder sobre la tierra, sobre el inframundo, pero no en el inframundo en el concepto de infierno. Vamos a llegar ahí. Viene de diosas anteriores de la región de los caldeos, de la Heket egipcia, que estaba vinculada con el parto, y de otras deidades, y que este concepto se recreó en la teogonía de Hesiodo, que Hesiodo es un historiador que describió a todos los dioses que formaban el panteón, y ahí Hécate aparece. Si bien Hécate representa muchas cosas y su poder estuvo en los tres planos fundamentales de la tierra, Hesiodo en su teogonía dice: Zeus, hijo de Cronos, benefició o se congració con Hécate por encima de todos los demás dioses. Le dio poder sobre la tierra, le dio poder sobre el mar y le dio poder sobre el cielo. Pero asimismo tenía poder sobre el proceso del parto, sobre el proceso de la muerte. Hécate se representa como ese arquetipo de la diosa lunar que tiene la niña, la mujer joven y la anciana. Representa normalmente con esta figura polimorfa, porque también puede ser representada con cabezas de animal, con una cabeza, es decir, un cuerpo de mujer, con una cabeza de perro, una cabeza de caballo y una cabeza de serpiente. Y por eso el número 3 y su presencia en las encrucijadas, fundamentalmente en las encrucijadas de tres caminos, es tan simbólico para Hécate. Pero es que esta Hécate lunar, que tiene este poder tanto en la tierra como en el cielo, como en el mar, también tenía una función de patrullar el velo. Y cuando digo patrullar el velo, hablo de patrullar la puerta del inframundo. Por eso, dentro de los objetos mágicos representativos de Hécate está la llave, porque Hécate tiene la llave de las puertas al inframundo. Y esto nos recuerda a la Hathor egipcia, ¿verdad?
que después evolucionó también. Ahora bien, Hécate en esta función de patrullar el velo y tener la puerta de la llave del inframundo, viene ligada automáticamente a ser la reina de la noche, a ser la reina de la magia, a ser la reina del mundo de los espíritus y a tener un poder relacionado a la necromancia. Pero entiéndase que el inframundo en el concepto griego no tiene nada que ver con el infierno. El inframundo era el mundo subterráneo donde iban los espíritus, no tiene nada que ver con demonios ni con el concepto católico de infierno. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que Hécate tiene poder sobre la tierra, porque tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con el nacimiento, tiene que ver con la muerte, tiene poder sobre las estrellas, tiene poder sobre el mar, tiene el poder sobre el mundo, sobre el velo entre los dos mundos. Es una deidad que puede, como Eros, como Perséfone, como Hades, cruzar de un plano a otro. Puede estar en la tierra y puede cruzar al inframundo. De hecho, dentro del mito de Hécate se cuenta que cuando Hades rapta a Perséfone, la hija de Deméter, Hécate oye los gritos de la niña y se lo dice a Deméter. Y como Deméter no podía irse al inframundo, pues ella le promete que va a visitar a la niña y ahí surge una amistad entre Hécate y Perséfone. Recordemos que Perséfone vivía 6 meses en el inframundo con Hades y por eso su madre, Deméter, seca el mundo en esas 2 estaciones que su hija está en el inframundo, y luego cuando Perséfone viene a vivir con su madre en la tierra, pues llega la primavera y el verano. Y mientras ella está en el inframundo es el otoño y el invierno. Porque Deméter es una titánide, es decir, anterior a los olímpicos, que tiene que ver con todo el tema de la fertilidad de la tierra. Ahora bien, volvamos a Hécate, que era de lo que estamos hablando aquí. Hemos visto todo el poder que tiene Hécate, pero Hécate también se relaciona no solamente con el inframundo desde el punto de vista de los espíritus y de los muertos, sino con las profundidades de la psique del ser humano. Por tanto, está ligada a la magia, y está ligada a la magia de que el hombre pueda acceder a las cuestiones más profundas de su psique, a ese subconsciente, para que el hombre pueda llevar esa luz, y de ahí la antorcha que lleva Hécate como portadora de esa luz. Y por eso dentro de sus epítetos no solamente está el término de la perra, que así también se le llamó porque el perro es uno de sus animales, sino también de la salvadora Soteira. Les voy a dejar, después de este video, les voy a dejar un himno, una imprecación, una letanía a Hécate, porque los antiguos usaban muchos epítetos para referirse a ella, para no pronunciar su nombre. Así de grande y misteriosa es Hécate. Existen varios sigilos mediante los cuales tú puedes concentrar el poder energético y mágico de Hécate. Está el típico de la luna llena con las 2 lunas al lado y la estrella en el centro, que es muy usado hoy en el neopaganismo, pero está el estrófalos, que es un sigilo más antiguo y que concentra simbólicamente, después se lo voy a publicar en una imagen, el pensamiento creativo en el centro, y luego representa a Hécate como la línea que divide ese pensamiento creativo de la fase sublunar. Y de acuerdo al concepto astrológico, la fase sublunar es esto, el mundo de la naturaleza cambiante. Nosotros vivimos en la fase sublunar. Hay una fase supralunar, el éter donde están los astros, y una fase de las estrellas allá arriba. Dentro de los mitos, hay muchos mitos alrededor de Hécate, pero ¿por qué la ligan a la vida y a la muerte? Porque se supone que Hécate, con ese poder, trae a las almas puras en el proceso de nacimiento del mundo abstracto y las pasa y las incorpora a un cuerpo impuro, y luego viceversa cuando la persona muere. Entonces, estas grandes hechiceras que están en nuestros cuadros espirituales y que trabajaron con esta ciencia, no solamente pueden ser homenajeadas con ese ritual, pueden quemar incienso, pueden preparar sal negra con carbón, sal y hierbas, y pueden ponerle agua de luna, agua que haya recibido el relente de la luna en la bóveda espiritual. Voy a seguir hablando de Hécate en otro video. Luz y progreso. Bendiciones.